Aumenta el riesgo crediticio de Costa Rica ante un elevado déficit fiscal y aumento en el peso de la deuda sobre la economía. ¿Tiene el gobierno de Luis Guillermo Solís un plan para contenerlo o reducirlo? Esa pregunta adquirió relevancia después de que la agencia Moody's retiró el grado de inversión a los bonos del gobierno y rebajó la nota de Baa3 a Ba1. El presidente Luis Guillermo Solís dijo al respecto este miércoles que si bien debe preocupar la noticia, no deben encenderse todas las alarmas, no se desplomaron las calificaciones, dijo, que también su gobierno tomaría las medidas necesarias. Este viernes, el presidente se reunirá con representantes de las distintas fuerzas políticas para buscar un acuerdo y lograr también la aprobación legislativa urgente de la transición de un impuesto de ventas al impuesto al valor agregado. El ministro de Hacienda, Elio Falla, agregó que no hacer las reformas fiscales en el pasado para reducir el déficit explican mejor la rebaja en la nota de Moody's. Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato, nuestro invitado. Juan Carlos, la primera vez que hablamos tú y yo del presupuesto del presidente Solís, hasta la expresidenta Laura Chinchilla entró a redes sociales, a nuestra cuenta de Twitter, @gfrías, para participar del diálogo. Y hoy tenemos al exministro de Planificación de tu país, en esa administración también opinando. Yo te pregunto, el ministro de Hacienda dice que es heredado el problema. Moody's dice lo mismo, pero hay quienes no están de acuerdo con esa opinión. ¿Qué dices tú? Sí, buenas noches, Gabriela. Yo lo que no me pregunto es por qué Costa Rica perdió el grado de inversión, según Moody's, sino por qué lo obtuvo en primer lugar. Lo obtuvo en septiembre del 2010, cuando el déficit fiscal de Costa Rica proyectado para ese año era 5.2% del PIB. El más alto de Latinoamérica en ese momento. Que además, perdón que te interrumpa, el propio analista de Moody's dice, ya un déficit de 5% es alto para un país como Costa Rica. Entonces Adelante. no entiendo por qué Moody's le dio grado de inversión a Costa Rica en el 2010 en ese momento. Ahora se lo retiran y bueno, no podemos pretender de que a pesar de que se le dio incorrectamente ese grado de inversión en el 2010, el retiro no va a tener consecuencias, va a tener consecuencias. Muchos actores financieros y económicos alrededor del mundo siguen muy de cerca estas calificaciones para determinar el riesgo crediticio de un país y por lo tanto la tasa de interés que le cobran al país entero, porque hay que entender que eso no es solo una cuestión de gobierno. Sí, a los gobiernos les van a cobrar más y el gobierno busca endeudamiento externo, claro, pero también a los actores económicos privados dentro de este país, si buscan endeudamiento interno, también van a experimentar tasas de interés más altas. Y es por eso que esta decisión de Moody's, si bien es cierto el grado de inversión que se le dio a Costa Rica en el 2010, creo yo que fue erróneo, el retiro de este grado de inversión va a tener consecuencias negativas para el país. Como en cualquier otro caso, cualquier país emisor soberano, cuando se recorta o se mejora la deuda, el resto de los emisores, de aquellos que tienen deuda, empresas, bancos, etcétera, reciben un efecto por eco, por efecto contagio, por efecto de consecuencia directa de lo que haga una calificadora sobre la deuda soberana en el caso de un país. Ahora, Moody's dice, aquí hay un problema y el problema es que hay una debilidad institucional y el gran desafío, dice, es ponerlos de acuerdo a los distintos actores. Y parece que ese es el gran problema. El exministro de Planificación, tengo que citar lo que ha dicho en los últimos tweets, muchos de los que reclaman hoy esa falta de acuerdo para lograr una reforma se opusieron en el momento a lo que era la propuesta de reforma fiscal del entonces gobierno de Laura Chinchilla. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque quiero entender cuál es la expectativa ahora que está Luis Guillermo Solís en el... Sí, primero que todo hay que aclarar de que el Partido de Acción Ciudadana en su gran mayoría apoyó el plan de impuestos de la presidenta Chinchilla. Incluso el actual presidente Luis Guillermo Solís, siendo activista del Partido de Acción Ciudadana en su momento, apoyó el plan de impuestos de Laura Chinchilla. Entonces, que ahora digan de que supuestamente el actual gobierno no apoyó ese plan de impuestos, sí, cuando fueron oposición lo apoyaron y muy entusiastamente. Ahora bien, yo estoy en desacuerdo con Moody's en el sentido de que si el gobierno estuviese impulsando un plan de impuestos actualmente, entonces la perspectiva del riesgo de Costa Rica sería mejor. Y parece que esa fue la razón por la cual le dieron el grado de inversión en el 2010, porque el gobierno está impulsando un plan de impuestos. Gabriela, en los últimos 25 años, cada vez que un gobierno logró aprobar un paquete de impuestos, la situación fiscal de Costa Rica más bien empeoró. El problema de Costa Rica no es un tema de ingresos, y eso es donde Moody's lo tiene incorrecto, y muchos actores políticos en Costa Rica lo tienen incorrecto. Creen que si tan solo el gobierno actual estuviera buscando un paquete de impuestos agresivo, entonces las perspectivas de la situación fiscal de Costa Rica sería mejor.
Todo lo contrario, si nosotros los vemos en la historia reciente de Costa Rica en los últimos 25 años, veremos de que cuando el crecimiento de los ingresos del gobierno central fue mayor, sí, ocurrió en el periodo en donde la economía creció más, no cuando se impulsaron paquetes de impuestos. Y lamentablemente, si la estrategia del gobierno para revertir esta calificación de Moody's es impulsar un paquete pequeño de impuestos, como es el hecho de pasar de un impuesto de ventas a un impuesto al valor agregado, esto tendrá un impacto en el consumo, tendrá un impacto en la actividad económica y por lo tanto más bien tendrá un efecto contraproducente en mejorar la perspectiva fiscal de Costa Rica en el mediano plazo. Entonces, cuando yo pregunto que si tiene el presidente la respuesta, tú me estás diciendo en la práctica que no, porque de lo que no estamos escuchando en este momento tiene que ver con una reducción del gasto. Ojo que desde la oficina de presidencia me dicen, el peso de la deuda ya es tal que es muy difícil el margen de maniobra para reducir ese presupuesto. ¿Qué les dices tú para cerrar? El margen de maniobra, no aumentarle el salario a los empleados públicos en 2 veces por encima de la perspectiva de inflación como hizo el actual gobierno. No aumentarle las transferencias a las universidades estatales como en 3 veces la perspectiva de inflación como está haciendo el actual gobierno. No aumentar en 25% el impuesto del Ministerio de Agricultura, y así podemos ir en un montón de partidas en donde este gobierno está aumentando aceleradamente el gasto. La perspectiva de este gobierno es resolver este problema eventualmente a punta de impuestos. La experiencia en los últimos años indica que eso no va a funcionar y que más bien vamos a terminar con un problema fiscal mayor al que tenemos actualmente. Con un déficit 2015 estimado en 6,7%, por cierto, y un presupuesto que aumentó en 20%, para que tengan una dimensión de lo que está proponiendo el presidente. Juan Carlos Hidalgo, desde Washington, gracias, gusto saludarte. Buenas noches, Gabriela.